Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Leonardo Palacios, abogado tributarista. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hay mucha expectativa acerca de lo que puede ocurrir con el ajuste de la nueva unidad tributaria y sobre todo porque se vence el plazo para el pago de los tributos. Quiero que nos hable acerca de estos temas, cómo se están abordando y cuál puede ser el impacto para la economía de este ajuste de la unidad tributaria. Permíteme, yo creo que hay que comenzar por entender qué es la unidad tributaria. La unidad tributaria es una unidad de medida aritmética que se aplica desde el año 1994, que se va corrigiendo año a año. La unidad tributaria beneficia al contribuyente, pero también beneficia al fisco, de manera que no hay nada pernicioso en que se aumente la unidad tributaria año a año. Lo pernicioso, lo que sí realmente es irracional, que hace que colapse todo el sistema tributario, es que la unidad tributaria no adopte la inflación realmente experimentada en el periodo o ejercicio fiscal anterior. Disculpe que lo interrumpa. En el medio de un marco de hiperinflación, ¿cómo debería hacerse el cálculo de la unidad tributaria para que tenga este ajuste a lo que está sucediendo realmente con la economía cuando vemos que los precios cambian constantemente? Uno, que se respete las disposiciones del Código Orgánico Tributario, que la unidad tributaria se establezca de acuerdo a la metodología indiciaria que aplica el Banco Central de Venezuela, que no ha venido informando de la inflación desde hace varios años. En segundo lugar, que el SENIAT agarre la metodología, aplique la corrección monetaria y que se respete la institucionalidad, es decir, que luego de ese proceso previo indicado, el SENIAT se voltee y vaya a la Comisión Permanente de Finanzas de la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional haga el estudio correspondiente, emita un acto parlamentario sin forma de ley y apruebe la unidad tributaria. ¿Qué sucede? Que la unidad tributaria no ha recogido la unidad de la inflación, no ha recogido la inflación verdadera en los últimos tiempos, por eso tenemos un pico que saltó el año pasado de 1.200, con la conversión era 0,0120, llevó a 17 bolívares y ahorita de 17 bolívares a 33. A 50. A 50, a correcto. 50, cuando lo cierto de una aplicación correcta debería estar cercano a los 64 bolívares de la unidad tributaria. Lo interesante es que si tú agarras el valor de la unidad tributaria a febrero del año pasado, sin haber hecho la conversión, a la unidad tributaria era 500 bolívares. Si tú le agregas los ceros que le quitaste en agosto, son 5 millones de bolívares. La diferencia entre 500 y 5 millones de bolívares te hace ver que la inflación es del 1.000.000%, y es lo que está reconociendo el gobierno como inflación implícitamente con la variación de la unidad tributaria. Pero aún así, esa unidad tributaria no refleja la inflación y entonces está llevando a que los contribuyentes sean gravados sobre capacidad nominal, es decir, no es su capacidad real, sino que la hiperinflación, la inflación lo viene perjudicando. Y eso ha llevado también a que tú arrastres a ser contribuyentes especiales a quienes no son contribuyentes especiales. Entonces tienes directores de empresas que sin tener capacidad económica los nombras contribuyentes especiales, tienes pequeños negocios que sin tener la especialización de los sistemas, de la asesoría dedicada, especializada, requieren tener gastos extraordinarios y son nombrados contribuyentes especiales. ¿Cuáles son los criterios para nombrar un contribuyente especial? Son los ingresos que se tengan en unidades tributarias, es la complejidad del negocio y eso nació como una forma de ser eficaz en el proceso de recaudación. Lo que pasa es que se colapsó, se desvirtuó lo que es la unidad tributaria, se desvirtuó el concepto de contribuyente especial y bajo el subterfugio que el régimen que se estableció pernicioso, realmente perjudicial, a partir del 1 de septiembre del año pasado era para contribuyentes especiales, fue una reforma tributaria disfrazada, porque ahí arrasó a todo el mundo, incluyó a todo el mundo, estamos viendo unos efectos perniciosos actualmente. Leonardo, mencionabas antes que no se había hecho la difusión por parte del Banco Central de Venezuela de las cifras oficiales. Desde el punto de vista técnico, más allá de lo político, ¿cuál es el impacto de no contar con estos datos para poder hacer un buen análisis tributario y en el caso de ustedes en sus áreas de competencia de hacer las asesorías para las organizaciones? Hay un mandato constitucional claro, que todo el manejo monetario, todo el manejo de las finanzas públicas responden al criterio de la transparencia. Y es necesario ser transparente, es necesario tener los indicadores macroeconómicos al día, hechos del conocimiento público, porque permiten para hacer las estadísticas, permiten para proyectar la inversión,
permiten para el establecimiento de las estipulaciones, permite tener conocimiento claro para los efectos de las contrataciones colectivas, de los contratos individuales de trabajo, permite claramente mejorar la recaudación impositiva y no ir buscando estos mecanismos de subterfugio para decir, aquí no hay inflación, elimino el sistema de ajuste por inflación para las personas jurídicas, contribuyentes especiales, para las instituciones del sector financiero, modifica la unidad tributaria muy por debajo del valor real y lo que hace es simplemente colapsar el sistema tributario. Tenemos un sistema tributario enfermo, un sistema tributario que tiene un padecimiento de larga data, pero ahorita está en momentos terminales a punto precisamente de colapsar la estructura de la actividad financiera del Estado. Palacios, el resultado de las retenciones, ¿cuál pudiera ser a la fecha? ¿Cuál es el sistema? ¿Te refieres a los anticipos de impuestos del año pasado? Eso está perjudicando a las empresas, está perjudicando el proceso productivo. Hoy en día las empresas no tienen con qué cumplir ni siquiera a veces nómina, porque todo el flujo de caja se lo está llevando anticipadamente el Estado. No hay un proceso de formación del precio como existen en otros países que dan para la declaración del IVA un mes, en otros 2 meses, en otros incluso hasta 3 meses. Cuando tú tienes un sistema de anticipo del impuesto sobre la renta diario y un anticipo del impuesto al valor agregado diario, se está llevando el flujo de caja de las empresas. Las empresas no pueden dedicarse a la restitución del inventario, a remunerar mejor a los empleados, llevan incluso un proceso de incumplimiento a nivel global que incluye una cadena. El costo de transaccional o el costo de negociación se hace mucho más costoso, de manera que todo eso, en lugar de ayudar a frenar la aceleración de los precios, ha acelerado los precios, ha perjudicado la producción de bienes y servicios, la hiperinflación está como está. Y si a eso le añades el encaje bancario, donde prácticamente los bancos están en una situación de colapso, aquí ojalá que se tomen rápidamente medidas de recorrección del encaje adicional que se le está estableciendo, todos los sistemas de control y restricciones a la banca, de imposición de ciertas determinadas gavetas de financiamiento de intereses, perjudica el financiamiento de las empresas. Entonces, las empresas, con todo el problema del flujo de caja que hemos indicado, además no tienes problemas, de capitalización, no accedes al crédito bancario, obviamente eso trae un colapso del sector empresarial en general. Y no estamos hablando nada más de la gran empresa, estamos hablando de la pequeña y mediana industria y el comercio y servicios, que son los grandes afectados con todo esto que hemos indicado. En el caso de los eventos ocurridos en los últimos días, el tema del blackout, del apagón nacional, ¿piensa que pudiera ser un criterio para establecer una prórroga en ese evento de honrar los tributos? Mira, todo tributo es el resultado de la obligación de vivir en sociedad. Todo el tributo es la necesidad de ser retribuido por los entes gubernamentales a nivel nacional, estatal y municipal con bienes y servicios oportunos. Es necesario la legalidad, el establecimiento del tributo, y hay algo fundamental. Si tú no tienes actividad económica fluida, no hay renta. Si no hay renta, no hay base de imposición. Si no hay base de imposición, no hay posibilidad de pagar. ¿Qué sucede con todos los apagones? La dificultad de acceso a las plataformas del CENIAT, que llevó a que las empresas se retrasaran. Hay efectos de causa mayor, hechos sobrevenidos que no eran previsibles, y eso ha llevado a que las empresas no pueden cumplir, no hayan podido cumplir, perdieron sus inventarios, perdieron los bienes de capital, perdieron todo lo que son las instalaciones, porque hubo saqueos lamentablemente y medidas de vandalismo, porque eso hay que llamarlo con nombre y apellido, eso es vandalismo, eso es salvajismo. Se está perjudicando no solamente al empresario, sino al usuario, al consumidor. Todo eso tiene que llevar a la reflexión. Y los entes del poder público correspondiente, sea la Asamblea Nacional mediante ley o en el caso específico del Ejecutivo, se tiene que establecer una exoneración o exención para esos casos de pérdida, una prórroga. Si una prórroga sin ningún tipo de razón el año pasado de casi 3 meses, ¿por qué no tener una prórroga donde existió esa circunstancia grave que nos afectó a todos por igual, que fue lo del apagón, el famoso apagón que llevó a Venezuela prácticamente a una paralización, y todavía estamos llevando las consecuencias? De manera que todas esas circunstancias debe llevar a la reflexión, a la racionalidad y a la compenetración entre el sentido de la transparencia del gobierno con el gobernante, de los órganos del poder público. Cuando hablo gobierno, hablo de la Asamblea Nacional y hablo Poder Ejecutivo, tiene que tomar en cuenta esa decisión. Los planteamientos, como mucha seriedad que han hecho Fedecámaras, Consecomercio, la Cámara de Comercio de Caracas, instando, exhortando esta circunstancia, tiene que llevar a que los órganos
de Administración Tributaria Nacional, entiéndase, el CENIAT, los parafiscales, así como hizo el gobierno del Zulia y el municipio San Francisco, así como hemos criticado la voracidad fiscal, que es terrible. Quiero que nos hable acerca de eso. ¿A qué se refiere con la voracidad fiscal municipal, que lo menciona constantemente? Es un problema ya de resultado de las finanzas públicas, no hay los recursos que bajan por vía situado compensatorio para los estados de los municipios por problemas institucionales, es decir, deficiencia en la recaudación, falta de programas de recaudación, no tener los sistemas incide entonces de manera negativa incrementando las alícuotas impositivas, pretendiendo cobrar en dólares, cuando los únicos que están autorizados para cobrar en dólares, de acuerdo al convenio número 1, es un grupito de sectores económicos, no es a nivel municipal ni estatal. Establecen anticipos de impuestos, retenciones y percepciones que no corresponden, pretenden establecer el mismo sistema de anticipo que el gobierno nacional, violentando la ley orgánica del Poder Público Municipal, establecen alícuotas compulsivas. Si tú no me pagas en dólares, lo que te llevo del 3% te llevo al 10, 12%. En fin de cuentas, es un elemento fundamental que atenta contra la rentabilidad, contra las empresas, contra la generación de empleo, contra la capitalización y sobre todo también impide una recaudación eficiente por parte del gobierno central. Palacios, acerca de eso, la recaudación eficiente y la sinceración de la economía y el pago en dólares. ¿Cómo hacer para que no existan distorsiones más agudas en la economía en cuanto a la evasión de pago de impuestos cuando hay muchos comercios que cobran y permiten el pago en otras divisas? ¿Esto pasa para el sistema de recaudación de impuestos? La evasión de impuestos no solamente es la del contribuyente. La evasión de impuestos la estimula el propio gobierno por políticas erráticas. Cuando tú tienes políticas monetarias, políticas fiscales, políticas institucionales erráticas y omisiones, estás generando evasión fiscal. Cuando el gobierno no estableció el monotributo, régimen simplificado, está alentando la evasión fiscal. Cuando el gobierno no va a regular, establecer mecanismos de recaudación para el sector informal, para la economía subterránea, está generando evasión. El tema del pago en dólares es porque no se ha sincerado la economía. Aquí hay que buscar claramente la sinceración de la economía. Hay que corregir la política monetaria, hay que corregir la política de encaje, hay que establecer claramente y sincerar que ya el dólar se ha convertido en la moneda de curso legal. Ya se están utilizando no solamente como moneda de cuenta, sino moneda de pago. Ya el convenio número 1 se estableció y en nuestro criterio hay una interpretación conforme a la cual efectivamente el convenio número 1 permite el pago en dólares. Se está utilizando el pago en dólares, entre otras razones, porque no hay bolívares. Y se está utilizando el pago en dólares porque resulta ser que es la única manera de correr detrás de la inflación y no quedarse rezagado. Palacio, se nos está agotando el tiempo y hay dos temas fundamentales. La desobediencia tributaria, ¿cómo la califica? ¿Y cuáles son las expectativas acerca del nuevo programa económico que debería anunciarse una vez se hagan los cambios en el gabinete? Yo no estoy de acuerdo ni he estado de acuerdo con la desobediencia tributaria desde el 2002, cuando se planteó la discusión. Lo digo a título individual, no lo digo a título de instituciones que también están acompañando ese criterio. Soy presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario y no hemos estado de acuerdo con el tema de la desobediencia tributaria. Pertenezco a instituciones gremiales y tampoco estamos de acuerdo con la desobediencia tributaria. Hay que pagar impuestos, lo que hay que tratar también que el gobierno entienda que el contribuyente ha pagado de más por la hiperinflación, que hay una circunstancia económica y en consecuencia hay que buscar remedios, ya sea desde el punto de vista legal o desde el punto de vista normativo por vía de decreto, que consideren las pérdidas, que consideren el tema del decaimiento de la actividad económica y que por consiguiente hay una pérdida de capacidad. Pero el impuesto es la palabra más dura porque te lo imponen. Pero bueno, no hay nada más seguro que los impuestos y la muerte. En consecuencia, hay que pagar impuestos de acuerdo al criterio, de acuerdo a la interpretación que se tenga cada una de las normativas. Es un deber ciudadano y yo creo que es la única forma de entender que la única forma de exigir retribución y control sobre la administración es cumpliendo cabalidad con el deber que nos corresponde, que es contribuir con las cargas públicas. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Leonardo Palacios, abogado tributarista. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes.